Gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes este video porque ustedes recuerdan que el punto más alto del problema con Intercargo fue cuando mantuvieron retenidos, bueno, yo diría prácticamente privados de la libertad, a cientos de pasajeros a quienes no dejaban descender de los aviones como consecuencia de que no estaba trabajando el servicio de rampas y eso, bueno, habilitó no solamente una causa judicial que tramitaba en la Fiscalía de Franco Picardi, sino también que el gobierno interviniese dejando de lado el monopolio de Intercargo para permitirle a otras compañías competir y evitar que estas situaciones se repitiesen. Pero miren, en ese momento se echaron algunos de los empleados involucrados, el gobierno hizo conferencias de prensa, permitió que incluso fuerzas de seguridad pudieran asistir a los pasajeros para descender de las aeronaves. Sin embargo, en estas últimas horas, miren lo que ocurrió nuevamente. Ahí tiran un carrito de bebé, quién sabe si la persona que necesitaba llevar una criatura cuando lo recoge estaba en condiciones. Bueno, las valijas, miren el carrito de ese bebé. Tiran todo con una displicencia, una agresividad, si se rompe, no se rompe, da lo mismo. Bueno, hoy el Ministerio de Trabajo tomó una resolución en relación con estos empleados, ¿no, Jan? Exactamente, Débora, y paso a leer el comunicado de Intercargo. Intercargo despidió a 2 maleteros por maltrato de equipaje. Los desvinculó de manera inmediata a estos empleados que fueron grabados manipulando el equipaje de manera deliberadamente negligente en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Esta conducta generó posibles daños a las pertenencias de los pasajeros y atentó contra los estándares de calidad del servicio que la empresa está comprometida a brindar, entre lo más importante. Pero esto, Débora, y ya añadimos, si querés, y después se lo podemos pedir a la producción cuando disponga, lo que sucedió el año pasado. Sí. Lo mismo, y también Manuel Adorni anunciaba cómo despedían a otros 2 empleados de Intercargo. Todo esto, Débora, tengámoslo en cuenta, en un conflicto que tienen varios sindicatos. Mira, esto pasaba en 2024, ¿sí? Muy tranquilos, no utilizaban los elementos de trabajo como sí se debe. Claro, ponían una valija, esperaban. Sentados. Esperaban y vaya a saber cuánto tiempo. Y vos esperando la valija, cuando la otra viaje. No, y esto muchas veces es la carga del avión, o sea que el avión sale demorado. Tarde, exacto. Y aparte de eso, porque muchos vuelos, es cierto que hay cabotaje, pero hay muchas conexiones internacionales de hora. Totalmente. Gente que debe tomar otro avión, que no solo en Aeroparque, sino que debe ir a Ezeiza. Y quizás por esos contratiempos perdés un vuelo. No perdés un vuelo o perdés la valija, que es peor. Te queda en la mitad y vos llegaste y la valija no te llegó. Me ha pasado. Esto pasaba el año pasado. Recién, si querés, podemos volver a poner lo que pasó en estas últimas horas. Y así lo comunicaba, entre otros exponentes del gobierno. Esto pasó en las últimas horas en Aeroparque. Manuel Adorni así lo comunicaba en sus redes sociales. Despedidos. Y no solo eso, ¿ves que detrás hay gente de seguridad? Sí. A ellos también pidieron que los echen de la empresa GPS porque no estaban cumpliendo con su deber. Claro. Es decir, si estás viendo que un empleado de Intercargo está obrando no como debería ser su trabajo, tenés que advertirlo. No lo hicieron y por eso también piden que se separe del cargo a esos 2 empleados de seguridad. Hay que decir, Débora, que Intercargo es una de las 11 empresas que está en el listado para ser privatizada, ¿no? Sí, no se ha podido ni privatizar ni vender. Pero forma parte, digamos, de ese listado que por ley de bases apareció, después se modificó y terminó siendo esas empresas porque se sacó al Banco Nación Argentina. Sí, tiene el gobierno la intención por lo menos de que deje de ser monopólica, por algo permitió que participen 5 o 6 empresas más que brindan este tipo de servicios, pero tengo entendido que todavía no están operativas. Al menos lo que se permitió es que las aerolíneas que tienen su propio servicio de rampa puedan utilizarlo. Fernando Dosso, que es abogado especialista en Derecho Aeronáutico, está con nosotros. ¿Cómo le va, Dosso? Gracias por venir, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, parece que no hay mucho que se pueda hacer porque en el año pasado, hacia fines del año pasado, tuvimos esta situación, bueno, con las personas retenidas dentro de los aviones, el gobierno haciendo grandes anuncios, viendo, bueno, que el monopolio de Intercargo era insostenible. Y ayer, en estos días, se conoció este nuevo video de estas 2 personas que otra vez con estas mismas prácticas.
Bueno, porque lo que pasa es que no hemos tomado la medida que deberíamos tomar, que es lo que decía Carlos, que es privatizar la empresa una buena vez. En definitiva, mientras el gobierno se mantenga sin actuar en tomar las medidas de fondo que deben ser tomadas, en este caso la privatización que cuenta con la autorización del Congreso, bueno, vamos a seguir repitiendo estos episodios, echando 2, 4, 6, 8, pero no cambiamos absolutamente nada. Hay que reconocerle al gobierno que ha hecho un gran esfuerzo en materia de regulación y particularmente en este tema de la prestación de los servicios de rampa, ha posibilitado la incorporación de nuevas empresas y de que las que ya estaban pudieran prestar servicios a terceros, lo cual es un importante avance, Sí, pero tengo también no entendido se puede instalar Sí. en muy corto tiempo una empresa de estas características. Y tampoco solucionamos el fondo de toda la cuestión, porque hay que pensar que lo que estamos viendo acá es Aeroparque y Ezeiza. Sí. En Ezeiza sí puede haber 6 prestadores, que son las que están autorizadas en este momento, más las 2 antiguas, American y Aerolíneas Argentinas, pero después está el interior del país. Y el interior del país tiene otras características porque no todos los aeropuertos tienen la posibilidad de financiar, por la poca cantidad de vuelos que tienen, un servicio permanente de rampa que esté las 24 horas o las horas operativas del aeropuerto. Y en ese caso, Entonces Intercargo ahí es hay el que buscar tiene- otro tipo de soluciones locales a través de cooperativas que se pueden armar con los mismos personal de Intercargo que pueda querer continuar con los servicios y bueno, eso sería una solución como para Quizás- terminar con toda esta cuestión. Pero para mí lo básico es privatizar de una buena vez Bueno, por todas. ahí tiene varios problemas. Primero, los sindicatos aeronáuticos, ¿no? Que son parte del problema. Por supuesto. Sin duda. Después, que hay que, bueno, lograr que las otras compañías que fueron autorizadas por el gobierno tengan autorización. Creo que es el ORSNA, el organismo Sí, que bueno, tiene el que- ORNA es otro organismo que debería haber desaparecido ya porque no cumple ninguna función. La función que cumple es una función que podría estar tranquilamente en un departamento de la Administración Nacional de Aviación Civil. Ya vamos por el tercer administrador de lo que va de la En realidad gestión. dicen, Fernando, que se va a juntar con Claro, bueno, ANAC, pero ¿no? decía, Que hay la toda una Asociación estructura Nacional de montada que en Aviación definitiva no sirve para nada. Claro, en el medio Entonces, estamos nosotros, los pasajeros. Porque vos Claro. imagínate, vos no sabes nada, vos vas a tomar un vuelo. Primero te empiezan a tirar las valijas. Claro, te rompen todo. Te rompen todo. O Yo lo voy que le al- pasó a Jenny. Bueno, el cochecito de bebé, por ejemplo, vos que también tenés criatura, Jenny. A lo mejor es una familia que tiene un niño que camina, pero y el otro más bebé que tiene que ir en el cochecito. Cuando problema. lo recibe tiene las ruedas rotas, tiene que llevar un solo. Débora, pero digamos, ¿quién en un viaje no terminó perdiendo una valija? O ya sea por el cierre, ya sea por las ruedas. Y hay que tener en cuenta que no siempre te lo cubre el seguro, porque si es parte del cierre y no te cubre todo, el seguro ni siquiera se hacen cargo ellos. Entonces también es una preocupación, porque a nadie le no, importa. en realidad la que se tiene que hacer cargo es la empresa Claro, pero te dicen que si es el transportadora. cierre, por ejemplo, porque ha pasado, no se hacen cargo. Entonces vos estás dependiendo de Bueno, cómo eso tienen está que mal, trabajar porque no tienen que ellos. hacerse cargo las empresas aerocomerciales que prestan el servicio y después repetir con el prestador del servicio de rampa. porque Claro, no ahora- todas Después, las Débora, si empresas- querés, podemos compartir los números de Intercargo Dale, cuando dale, disponga la ponelos. producción, Sí, sí. porque es importante entender también, quizás es redundante lo que le pregunto, pero ya vemos tantos antecedentes. ¿Por qué hacen eso? Y porque es una cultura de matonismo, una cultura de barra brava, una cultura de me importa un pito todo. Es decir, eso lo vemos no solo en el tema de la rampa, es un tema que hace a la cultura argentina también. El maltrato no es un maltrato solo de los servicios de rampa, tenemos maltrato en distintos tipos de servicios y en distintos tipos de actividades. O sea que ahí es un problema de cultura también, un problema de educación. Bueno, lo que pasa es que acá hay algo en lo que pareciera que siempre quedamos a mitad de camino, ¿no? Porque el gobierno tomó el toro por las astas a fines del año pasado, cuando el conflicto escaló a niveles ya impensados, a punto tal de tener retenidos a los pasajeros dentro de los aviones, gente que bajó tuvo que ser asistida por ambulancias. Pero digo, quedamos a mitad de camino porque se designaron otras empresas para que puedan competir y no ser Intercargo monopolio, pero todavía no tienen autorización para operar. Porque la privatización no se ha efectivizado. Yo tampoco sé, y ahí le pregunto a usted, si es una empresa que puede ser atractiva a los fines de ser privatizada por los sindicatos que tiene dentro, por las características de sus trabajadores y sus gremios, por la rentabilidad que puede tener la actividad. Por supuesto, no es una empresa fácil, la rentabilidad es prácticamente asegurada, es decir, no es un problema económico ni financiero, es un problema que lleva tiempo traer los equipos, armar
capacitar al personal, es un personal que tiene que operar en una zona de seguridad, o sea que tiene que tener ciertas y determinadas características. No es poner una pizzería que la pongo de un día para el otro. Punto 1. Punto 2. El tema en sí es un tema en el que deben intervenir las autoridades de manera decisiva en cuanto a la privatización de Intercargo. Y tema 3 es el contexto de argentino. Es decir, acabamos de ver que el gobierno dictó una norma razonable de delimitación de los servicios esenciales en el caso de conflictos gremiales y un juzgado del trabajo, que por supuesto, como todos Siempre sabemos, lo maneja la CGT, sí, bueno. lo declara inconstitucional. Los juzgados de Entonces, trabajo eso ya es siempre- un tema, ese es un problema. Agreguémosle los problemas impositivos, los ingresos brutos que cobran las provincias, cualquier cosa, las tasas municipales y demás, y bueno, sobre el contexto en el que nos tenemos que mover también. Bueno, ¿no? yo no sé, después le preguntaré a Jenny si tiene alguna novedad respecto de la causa del fiscal Franco Picardi, mientras preparamos ya los números de Intercargo Cuando que vos disponga. tenés, pero uno de los ejes de la denuncia tenía que ver con las personas que permanecieron retenidas dentro de los aviones durante largas horas en un día de muchísimo calor, sin posibilidad de bajar, porque el personal de Rampaz Débora, no estaba eso es trabajando. privatización Deme un ilegítima de segundito. libertad. Claro, deme un segundito porque Alberto Villegas era uno de los pasajeros que estaba en ese día, que dio testimonio, lo recuerdo porque conversamos, que tengo entendido que ya me escucha. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Débora? 9 meses después y todo sigue Sí, igual. todo sigue igual. Contame un poquito cómo fue ese día, esa experiencia. Bueno, mirá, en ese momento estábamos por partir, había rumores de que iba a haber un paro, pero bueno, vimos que todo estaba bien y veíamos cómo cargaban las maletas en las cintas y de pronto pararon, se cruzaron de brazos y nos miraban como desafiantes. Y a mí me pareció que eran como militantes, más que operarios, militantes de izquierda o militantes K. Y ahora cuando veo este video que subieron recién, veo a gente como que que odia su trabajo, no sé, y que se desquita tirando los bienes ajenos con resentimiento, ira. Y estoy seguro que el 90% de la gente que trabaja en Intercargo, los operarios, son buenos operarios, pero bueno, la mala hierba siempre crece también entre la buena hierba. Y yo le tiraría, me gusta la practicidad. Estamos hablando de regulación, estamos hablando de que esto lleva tiempo. Yo propondría algo, por ejemplo, algo práctico desde el sector privado, por ejemplo. Le doy un tip al doctor Eurnequian. Sí. Que, por ejemplo, pongan cámaras en las cintas al momento de las descargas y que los propios pasajeros, cuando están viendo y esperando sus valijas, vean en las pantallas cómo las descargan. Estoy Sí. seguro que no las van a tratar de la misma forma. Alberto, eso es en el caso de Porque las el hombre descargas, pero vos es viste bueno, que pero si- en la carga de los aviones, muchas veces los pasajeros, si estás del lado de la ventanilla, cercano donde está la cinta, realmente podés ver cómo trabajan. Claro. Uno de los videos que recién mostramos, que eran los operarios de Intercargo, que ponían una valija y se quedaban ahí esperando, haciendo chistes, riéndose, esperaban 10 minutos, subían otra. Eso los pasajeros muchas veces lo vemos desde los aviones. ¿Me podés contar un poquito Bien. qué pasó ese día, esa tarde, donde ustedes, en tu caso creo que estabas volando al sur del país, ¿no? Contame cómo Bariloche, sí, exacto. a Bariloche, que después Bueno. vinieron ambulancias, hubo gente que tuvo que ser asistida por problemas médicos. Sí, Contame qué hubo- pasó. Bueno, hubo gente allá cuando promediaba la hora que tenía ataque de pánico, chiquitos llorando, gente que se desmayó. Renglón aparte, la gente de Fray Bondi se portó 11 puntos, atendían a lo que podían. Un amigo mío que era médico atendió a 2 o 3 personas. Y bueno, mientras los de Intercargo, cruzados de brazos, haciendo chistes, miraban lo que ocurría hacia alrededor, pero con la cinta paralizada. Después un amigo mío que tenía acceso a un asesor, a una persona de la confianza de Patricia Bullrich, llamó inmediatamente y en 40 minutos hubo más o menos 10 camionetas de gendarmería, y creo de prefectura también, y vinieron a suplir a la gente, a los operarios que no querían operar. Claro. Y bueno, y ahí inmediatamente me acordé de un caso de Ronald Reagan,
cuando había asumido, a los 7 meses de asumir la presidencia de Estados Unidos, en 1981, despidió sin pestañear a 11.000 controladores aéreos que argumentaban estrés laboral, que querían jubilarse a los 20 años con el sueldo completo, y bueno, todo esto, y los reemplazó por personal militar y por controladores retirados. Sin pestañear lo hizo, 11.000 operarios. Claro, acá incluso me acuerdo ese día la discusión, y le pregunto acá al doctor que es especialista en este tema, decían que no se podía poner personal de fuerzas de seguridad en las rampas porque había algún tipo de regulación que impedía que pudieran circular allí. No, no es una regulación que impida que estén en ese lugar. Lo que sí requiere es que sea personal que esté capacitado para operar en la rampa, para que no tengan accidentes que sean todavía más compleja la situación de lo que ya es. O sea, que no es que va cualquiera a hacer cualquier cosa. Tiene que ser gente que esté entrenada, sea de las fuerzas de seguridad o sea de otro tipo de personal que esté disponible en ese momento, personal de maestranza en general, tiene que estar capacitados, porque es una operación en una pista donde están las aeronaves y eso requiere todo un mantenimiento de la seguridad. Seguridad operacional que estuvimos a punto de perder el año pasado y que bueno, se pudo recuperar, que no nos bajaran de la categoría en los aeropuertos y en los servicios en general aerocomerciales. Bueno, eso hay que mantenerlo también. O sea que hay que componer. Pero básicamente acá es una cuestión de decisión política de terminar de una buena vez por todo con Intercargo. La medida está tomada, el Congreso ha delegado la facultad del Poder Ejecutivo, está incluido en un anexo, así que lo que hay que hacer ahora es poner las cosas en funcionamiento. Sí, yo igual insisto con esto, ¿no? Privatizar una empresa con estas características respecto de los gremios aeronáuticos que intervienen y que ya hemos visto, ¿no? A Pablo Viró y hemos visto digamos, el posicionamiento que tienen estos gremios. Yo no sé ¿qué incentivos tiene un privado para hacerse cargo de una empresa que entiendo debe ser redituable dar el servicio de rampa? Entiendo que debe ser redituable. ¿Vos tenés los números, Jan? Cuando quieras. ¿Los tenemos? A ver si los podemos compartir. Porque ahí está la pregunta, ¿no? Respecto de la eventual futura privatización. Ahí está. Bueno, 1.580 trabajadores en total tiene Intercargo. Y en este proceso de desregulación vamos a ver los principales puntos para entender lo que muy bien nos decía recién Fernando. Avanzamos, vamos viendo algunos de los números más importantes y datos, particularmente detrás de lo que es Intercargo. Cuando ustedes dispongan, ahí está. Hasta el año pasado era la única compañía, obviamente, autorizada a prestar servicios aeroportuarios y de rampa. Y obviamente el gobierno autoriza a estas otras 4 empresas, que también lo mencionaba muy bien Fernando y también Carlos. ¿Sí? Estos son algunos de los datos de lo que quiere hacer pero todavía no están operando, ¿no? Claro, ese es el dato crucial, porque acá muchas veces los anuncios se quedan a mitad de camino, pues después no se efectivizan. Todos estuvimos muy de acuerdo con lo que anunció el gobierno, pero todavía nada, ¿no? Bueno, y los datos elocuentes, ¿no? Desde Aeropuertos Argentina 2000 explicaron que no hay lugar para todas las empresas, por eso tiene que hacerse todo un sistema nuevo de trabajo, y el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos todavía no se pronunció sobre este criterio de hora propuesto por Aeropuertos. Ahí hay un problema que ya lo dijo Fernando, que el organismo que se tiene que encargar prácticamente va a desaparecer, que es el ORNA, ¿no? Sí, el que se tiene que encargar de autorizar. Debería, claro, vamos a verlo, claro, debería. Pero si el organismo ese no está en este momento en condiciones de hacerlo y va a hacer la ANAC, bueno, hay que definir de alguna manera quién lo va a hacer. Ese es un punto, me parece, un punto gris, digamos, dentro de todo esto. Sí, y bueno, vamos por nosotros. el tercer administrador de aviación civil, o sea que también es momento de poner las cosas en su lugar y de buscar la gente idónea. Y si no hay gente idónea en el país, hay que llamar a un concurso internacional y contratar ejecutivos de otros países que vengan a poner en orden. Claro, Fernando, pero ahí los que están contratados ya son los sindicalistas, lo que decía Débora. Claro. Es muy difícil así ahí hacer. tenés un gran problema. El problema de APLA, el problema de todo. Pero hay que empezar a tomar las medidas y las acciones que correspondan. Es decir, yo lo que veo es que hay una pasividad frente a todo ese tipo de medidas. Hasta que venga otro gran problema, como el que le pasó a Alberto, ¿no? ¿Cuántas horas estuviste, Alberto, retenido dentro del avión? Y 2 horas aproximadamente. Y ustedes, o no sé en tu caso, porque el gobierno hizo una presentación en ese momento por varias tipificaciones de delito, ¿no? De la privación ilegítima de la libertad, etcétera, que cayó en el fiscal Franco Picardi. ¿Pero ustedes individualmente han hecho alguna presentación por esa situación que vivieron?
Alberto. Disculpame, no te escuché. No, si ustedes, los pasajeros, no sé en tu caso, si conoces de algún otro que haya hecho alguna presentación judicial. ¿O lo dejaron pasar? No, lo dejaron pasar. No. Si hubieran sido más horas, si hubiese habido un perjuicio mayor, sí, pero no se hizo ninguna presentación. En ese Que yo momento, sepa. cuando ustedes estaban dentro del avión sin saber o sin poder bajar, ¿les decían por qué era? ¿Ustedes sabían la verdadera razón? Sí, la sabíamos y la veíamos. Porque incluso empezaron la cinta a retroceder y empezaron a sacar valijas. Ah, las que habían cargado las empezaron a sacar de los aviones. Exacto. Se ríe por no llorar el doctor. Obvio. Pero bueno. O sea, terminó somos bien. rehenes, ¿no? De esta gente. Es absolutamente, Somos por eso rehenes lo de esta decía, gente, porque privación uno, ¿qué puede legítima de hacer? libertad. Si hacen una denuncia, vamos a ver si los jueces lo pueden llevar tan mire, tranquilamente el tema. La justicia laboral ya sabemos para qué La lado va. justicia En este laboral caso por un lado, no pero sería. también en el caso de Picardi no sé cuál es la resolución final que ha tomado Picardi en este tema, pero ya pasó un año. No, en un ¿sí? momento la medida que había, si mal no recuerdo, me van a corregir, creo que Patricia Bullrich había tuiteado acerca de esto diciendo que se iba a capacitar a cierta parte de la PCA, insisto, si me equivoco me corrigen, para que puedan hacer la tarea en un caso extremo. Esa Está era una bien. de las medidas, Débora, urgidas en esos momentos a raíz de lo que le sucedió a Alberto, que decían, bueno, si los intercargos se oponen, que ingrese PCA y que retire las valijas para que... Y pero bueno, sucedió eso, recordemos. ¿qué es lo que pasó después? Te decían que no eran solo las valijas, sino quienes manejan la escalera que Sí. va a la manga del avión. Entonces se dificultaba todo aún más. Corre riesgo, Fernando, entonces, de que si el gobierno quiere llevar adelante una medida, tenés 1.300 personas que te pueden jugar en contra. Bueno, pero ¿cuánto tiempo puede durar esa medida y cuánto tiempo puede quedar 3.300 personas si son No, ni despedidas? hablar. Entonces, bueno, es cuestión de tomar el toro por las astas, señores. Es muy Totalmente. fácil. Basta Fernando, de cacareo y hagamos las cosas que tenemos que hacer y poner límite a todo este tipo de situaciones. Fernando, gracias, muy Gracias amable a por haber ustedes. venido. Fernando Dosso, que es abogado especialista en Derecho Aeronáutico, y a Alberto, gracias, Alberto Villegas, que nos reencontramos después de 9 meses. Lo teníamos la última vez saliendo desde dentro del avión, ahí mirando por la ventanilla, tratando de saber si iba a salir o no iba a salir esa aeronave. Nos llama ahora Agustina Maya, está en Mar del Plata. ¿Cómo estás?